todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a La Manzana Mordida. Hoy tenemos con nosotros el nuevo iPad Mini 7 y en este vídeo os voy a contar mis primeras impresiones tras haberlo tenido en las manos por primera vez. Vamos a ver qué tal se siente, cuáles son las novedades más destacadas y si realmente merece la pena. Así que si estáis pensando en haceros con uno o simplemente tenéis curiosidad, quedaos conmigo, porque empezamos. Vamos a empezar por el unboxing. Mientras hablo, pues os estaré poniendo algunas imágenes del mismo. En mi caso he optado por el modelo de 128 GB en Wi-Fi y en color blanco estrella. Sé que había colores bastante vistosos entre los disponibles, pero sinceramente me apetecía un color más elegante y no tan llamativo. Además, que tras tener el iPad Mini 6 en color púrpura, pues bueno, ya me apetecía un cambio. Al abrir la caja nos encontramos con un contenido bastante básico, y es que, bueno, además del iPad, tenemos el cable USB-C para poder cargarlo y la documentación habitual. Como ya sabéis, en Europa Apple pues no incluye el adaptador de corriente en la caja, así que si no tenéis uno por casa os va a tocar comprarlo aparte. Una decisión que, bueno, ya sabéis, no defiendo en absoluto y que creo que es bastante equivocada, pero bueno, no podemos hacer mucho en este aspecto. Así que, bueno, sin más dilación, el unboxing pues no tiene más chicha, es lo que es. Vamos a la parte en la que configuré el iPad Mini 7 y así os cuento mis primeras impresiones. Bueno, nada más coger el iPad Mini 7, la primera sensación que tuve fue lo ligero y compacto que es. Sinceramente, echaba de menos esta sensación. Es un dispositivo que te puedes llevar cómodamente a cualquier parte y para leer, para ver vídeos o incluso echarte alguna partida a algún juego, tiene un tamaño perfecto. Si eres fan de los dispositivos compactos como yo, vamos, este iPad es una joya. Si examinamos el iPad por todas sus partes, notaremos que, bueno, no ha cambiado nada respecto al modelo anterior. Seguimos teniendo un botón de encendido con Touch ID en el marco superior y un puerto USB-C que, por cierto, es de los buenos, con una tasa de transferencia de 10 GB por segundo y no es uno de esos USB-C con protocolo USB 2 que Apple desgraciadamente suele incluir en algunos de sus productos, sin ir más lejos en los iPhone 16 y 16 Plus. Bueno, al encender la pantalla puedo deciros que, aunque no sea tan avanzada como la de los iPad Pro, la calidad es muy buena. Los colores son vibrantes y se ve genial para la mayoría de usos. En mis primeras pruebas, pues bueno, yo me puse varios vídeos de YouTube, bueno, navegué por redes sociales y también, pues bueno, busqué algunos juegos interesantes para echarme unas partidas con él. Y la verdad es que todo se vio sin problemas. En interiores el brillo está muy bien. Eso sí, en exteriores irá más justo. Es cierto que no me ha dado tiempo todavía a sacarlo de casa, pero me lo imagino, ya que su brillo máximo es de 500 nits. Ahora bien, algo que sí he hecho en falta es la fluidez de una tasa de refresco de 120 Hz. Se nota especialmente si, como yo, vienes de un dispositivo que la tiene. Yo vengo ya de probar iPad Pro con esta tecnología y sobre todo cuando haces scroll en páginas web o te mueves entre aplicaciones. Y a ver, es algo que esperas en un dispositivo moderno. A día de hoy, ¿qué queréis que os diga? Los 60 Hz me parecen un poco cosa del pasado y Apple debería dejarlo atrás. Sin embargo, a ver, para el uso particular que yo le voy a dar al iPad, que va a ser sobre todo leer y ver contenido multimedia, no creo que me afecte demasiado, pero creo que es algo importante a destacar, sobre todo para los que busquéis algo más premium en cuanto a la pantalla. En cuanto al rendimiento, este iPad Mini lleva el mismo chip que los iPhone 15 Pro del año pasado, que es el A17 Pro, así que ya os podéis imaginar lo bien que va. Yo he instalado uno de mis juegos favoritos, que siempre suelo tener en mi iPad porque a veces me gusta echarme una partida al Call of Duty Mobile, y la verdad que la experiencia fue súper fluida en las partidas que me eché, con los gráficos además configurados al máximo, o sea, ningún problema. Eso sí, también os digo que si vuestro uso va a ser principalmente gaming, debéis saber que el no contar con una pantalla de 120 Hz puede ser una limitante en algunos juegos, precisamente en este, ¿no?, de disparos. No por potencia, sino porque la pantalla no puede ser todo lo fluida que el iPad le permitiría. Ahora bien, ya os digo que para que os hagáis una idea, con este chip vamos a poder mover prácticamente cualquier app o juego del catálogo de la App Store sin despeinarnos. Así que si sois jugones ocasionales o queréis un iPad pequeño pero potente, este os va a encantar. Quizás es cierto que a lo mejor no se lo recomendaría a los que solo van a jugar con el iPad, porque al final también la autonomía pues es seguramente inferior, todavía no lo he probado, lo diré en mi review, pero en comparación con modelos con pantalla más grande. Pero bueno, que sepáis que si vais a echaros alguna partida de vez en cuando, pues este modelo os va a ir muy bien.
Y ojo, también algo a destacar es que los afortunados que viváis en regiones compatibles con Apple Intelligence también vais a poder usarlo, porque ya sabéis que el A17 Pro es compatible con Apple Intelligence. Además, también este iPad mini es compatible con el Apple Pencil Pro, lo cual es un puntazo. Yo tenía uno en casa con mi iPad Pro y bueno, me puse a probarlo, ya que, bueno, pues el hecho de que podamos tener esa compatibilidad me parece todo un acierto, ya que al final este iPad se convierte en un pequeño cuaderno digital, ya que con su tamaño lo vamos a poder llevar a cualquier lado, y el hecho de poder escribir con el Apple Pencil Pro con total precisión hace pues que directamente no tengamos necesidad de llevarnos un cuaderno pequeño y un lápiz o un boli. La verdad que esto es algo que yo agradezco, porque echaba mucho en falta a veces por cuestión de espacio un iPad un poquito más pequeño para poder tomar notas, por ejemplo, los resúmenes de los eventos de Apple o cosas así. De todos modos, también os digo, este iPad no solo es compatible con el Pencil Pro, también es compatible con el Apple Pencil con USB-C, que es una opción más asequible y, bueno, pues que a lo mejor puede ser más que suficiente para la mayoría. Eso sí, hay algo que no me termina de convencer, y es la posición de la cámara frontal. Y es que sigue estando en el marco vertical, lo que significa que cuando usemos el iPad en horizontal, como por ejemplo para hacer una videollamada, pues no te tiene de frente como en los iPad Air o en los iPad Pro. Vale que cuenta con la función de encuadre centrado, que bueno, pues sí, hace su función, pero creo que hubiera sido un buen momento para actualizar la ubicación de esta cámara en el iPad mini también. En fin, en conclusión, este iPad la verdad que me está dejando muy buenas primeras impresiones. Es más o menos lo que esperaba, o sea, al final hay que tener en cuenta que este iPad no es un iPad Pro, no es un iPad referencia, no va a llevar nunca las últimas tecnologías, ni va a ser un iPad que destaque sobre el resto, pero para el nicho que quiere acaparar, digamos, de usuarios este iPad, creo que está bastante bien. De todos modos, en unos días haré una review donde compararé, por ejemplo, este iPad con otros modelos como el iPad Air, y diré para qué casos deberíais considerar uno sobre otro, y bueno, por supuesto, pues pondré un poquito más a prueba su rendimiento. En fin, en resumen, intentaré pues responder todas las incógnitas que os puedan surgir y que me dejéis en los comentarios de este vídeo, así que estaré muy atento. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, por supuesto suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos vídeos, y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden resultar de interés si os habéis quedado con ganas de más. Por mi parte esto es todo, nos vemos mañana con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.